¿Quién está hoy? Hola, Wendy, soy Cristian. Ah, Cristian. Ah, sí, perdón, tuve que llamar a Girel porque decía, no, bueno, ¿por qué daría esto en mi clase? Y es que yo andaba entrando con su liga. Pero bueno, ya vamos a intentar avanzar. Ayer estuvimos viendo un poco un repaso de lo que es la democracia participativa. Vimos un poco cómo funciona a nivel de la región. Estuvimos diciendo que es la inclusión de mecanismos de democracia directa sin prescindir de la representación, y esto precisamente persigue como finalidad el actuar frente a la crisis de la democracia representativa, y más allá de ello frente a la crisis del sistema de partidos políticos, conforme lo arroja también vimos el Latinobarómetro, ¿no? Que desde el año 2010 viene hablando de esta crisis. Vimos un repaso de algunos mecanismos, estuvimos viendo la consulta popular, que les digo que en la región y creo que en algunos estados federados de México se cinde en referéndum para referirse a cuestiones jurídicas y plebiscito para referirse a consultas sobre cuestiones políticas. Estuvimos viendo también la iniciativa popular, cómo en otros países de la región el porcentaje que se pide para que la ciudadanía pueda presentar un texto articulado ante las cámaras es mucho mayor que el porcentaje que se pide para México. Y luego la otra figura que se ha introducido también es esta, la revocatoria de mandato, que pues aquí en México es de gran actualidad, y que es la facultad de dejar sin efecto el mandamiento del titular del cargo de un titular del cargo de elección popular. No solamente se refiere en la región a quienes ejerzan la titularidad del Ejecutivo, sino que, por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela se puede llevar a cabo la revocatoria de mandato para revocar todo cargo de elección popular, incluidos los magistrados que se elijan por elección popular. Entonces, no solamente es titularidad del Ejecutivo, sino que todos los cargos de elección popular en los países de la región. Vamos a ver que principalmente esto se ejerce a nivel subnacional, que son pocos países los que tienen la revocatoria de mandato a nivel nacional, entre ellos Ecuador, Bolivia, Venezuela, Panamá y ahora México, ¿no? Son los 5 países que han incorporado la revocatoria de mandato, que es una figura un tanto similar, si pudiéramos hacer algún trazado, con lo que en el sistema parlamentario de gobierno se denomina moción de censura, ¿no? Que es la facultad de quitar del gobierno a una persona, ¿no? En el sistema parlamentario lo haría el propio Parlamento, porque es de quien surge el gobierno, no lo elige directamente el pueblo, pero en cualquier momento, previo ejercicio de una facultad de control del gobierno, una actividad de control que en el sistema parlamentario es bastante asidua, ¿no? Se realiza de manera permanente. Previo a ese control, se puede hacer uso de la moción de censura, y en cualquier momento un gobierno puede ser sustituido por otro. En cambio, en el sistema presidencial de origen estadounidense, pues no teníamos esa posibilidad. La única posibilidad de hacer caer a un gobierno electo democráticamente es a través del impeachment, que es una forma de checks and balances entre los poderes del Estado, ¿no? Del legislativo controlando al ejecutivo. No obstante, el juicio político, el impeachment, no es una vía fácil de obtener. Una muestra de ello es que hasta el momento en Estados Unidos, aunque no recuerdo si a Nixon se le abrió el impeachment o presentó la renuncia antes incluso que se tramitara, pero serían 3 presidentes los que han estado frente a impeachment, y no sé, ninguno se ha concretado, ¿no? El juicio político no es una vía fácil de obtener, y ahora tenemos esta otra vía que es algo parecido, le digo, a lo de la moción de censura, porque quien elige quita en el sistema parlamentario, nombra el Parlamento, quita el Parlamento. Aquí en el sistema presidencial al titular del Ejecutivo. Si nos vamos a nivel nacional,
nombra el electorado, ¿no? El pueblo, que es el soberano, y es el que puede quitar, ¿no? Revocar el mandato antes de que venza el periodo para el cual el titular del órgano fue electo. Entonces, les digo que a nivel de la región esto está regulado. Se establece, por ejemplo, que en Bolivia puede ser revocado todo cargo público puede ser revocado. Hay un plazo para también esa revocación y se dice que es una vez transcurrido al menos la mitad del plazo para el cual fue electo el titular del órgano cuyo ejercicio se va a someter a la revocatoria de mandato, nunca durante el último año de ejercicio porque perdería su razón de ser, y se exige un 25% de los votantes inscritos en el padrón electoral como porcentaje de apoyo para abrir la revocatoria de mandato. Como ven, es un porcentaje muchísimo más alto que el porcentaje que exige la Constitución en México, que es al menos el 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando se corresponda al menos con el 3% de los electores de 17 entidades federativas. Es una cifra menos gravosa que la de Bolivia, 25%. En Ecuador también se puede revocar el mandato para toda autoridad de elección popular, también después del primer año, antes del último año del periodo para el cual fueron elegidas, y aquí se solicita al menos el 15% de apoyo de los electores inscritos en el registro electoral. En Venezuela también les digo, se pueden revocar todos los cargos, incluso las magistraturas de elección popular, y ahí se exige el 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción, y si es a nivel presidencial, el 25%. Vuelvo a repetirles, la cifra es muchísimo más alta que la que se pide en México. En todos estos países se puede presentar únicamente en una ocasión, y para la aprobación de la revocatoria de mandato también se pide una participación de un determinado porcentaje. Claro, es que si el titular del órgano llega a través de la legitimación directa, pues desde luego para revocarle se va a pedir un porcentaje de votación que pueda alcanzar por lo menos lo que se entiende el porcentaje de legitimación a través de la cual, o a partir de la cual llega al ejercicio del cargo. En México se pide una participación de por lo menos el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores y un voto de mayoría absoluta, que significa la mitad más uno de los que participen, a favor de revocar el mandato, porque esta es la finalidad que se persigue con esta figura, ¿no? No es legitimar a quien está en el gobierno, sino revocar el mandato, quitar un gobierno y sustituirlo por otro. Y la vía en México para sustituirla pues está en el artículo 80, inciso 7 de la Constitución, que se dice que va a ser el presidente del Congreso quien asumiría mientras en un plazo de 30 días se nombra por parte del Congreso al presidente, ¿no? Al titular del Ejecutivo, que va a terminar el periodo de quien resultará su mandato revocado. Entonces, todo esto no es algo nuevo en la región, está contemplado en algunas constituciones. Solamente han habido 2 ejercicios de revocatoria de mandato previo al tercero, que va a ser el caso de México. Venezuela y Bolivia son los 2 países que han tenido este ejercicio de revocatoria de mandato. Vuelvo y les digo que la finalidad, ¿no?, de la revocatoria de mandato no es legitimar, porque si es un parangón con la moción de censura del sistema parlamentario, pues es quitar a un gobierno y sustituirlo por otro. Hay otra figura en los sistemas parlamentarios que se denomina cuestión de confianza, generalmente algo así, ¿no? Cuestión de confianza. Esa es otra figura donde el gobierno que surge del Parlamento se presenta ante el Parlamento y le pide en una votación como reforzar el apoyo, ¿no? El apoyo que le dio
al momento inicial cuando se formó el gobierno, porque claro, para formar gobierno se necesita una votación generalmente de mayoría cualificada a favor de quien encabeza una lista, pero eso dentro del Parlamento, ¿no? La ciudadanía elige el Parlamento y el Parlamento, principalmente la Cámara de Diputados, luego vota a favor de determinada persona para que cree un gobierno, ¿no? Ese es el sistema parlamentario. El Parlamento siempre mantiene la posibilidad de revocar a ese gobierno a través de la moción de censura, pero también el titular, el jefe de gobierno, ¿no? El que puede ser un primer ministro, un canciller o un presidente de gobierno en un sistema parlamentario, puede presentarse ante el Parlamento y pedirle que le ratifique la confianza a fin de resultar legitimado para adoptar determinada decisión política de gran trascendencia en el país, y requiere, ¿no?, esa fotografía de decir, el Parlamento aún me mantiene la confianza. Esa es una cuestión distinta, no va a pedir el reforzamiento de la confianza, no la ratificación. Es como esto, ¿cómo se llama esto? Cuando la gente está casada y se vuelve a casar nuevamente, votos, algo así, no me acuerdo Renovación bien. de votos. ¿Cómo? Renovación de votos. Eso, la renovación de algo como la renovación de votos, se presentan a ver si todavía, sí, le mantienen la confianza, ¿no? Para transmitir esa imagen al elector, al votante, al ciudadano. Ergo, la revocatoria de mandato no tiene esa finalidad, ¿no? La finalidad es revocar. Por tanto, quien debería promover la revocatoria de mandato es o la ciudadanía o la oposición, no quien está en el gobierno pretendiendo legitimarse a través de esa vía, ¿no? Es hacer un mal uso de la figura. Por eso ayer él les decía que es importante contar con estos mecanismos, ¿no? Se aplaude, ¿no?, el hecho de que se cuente con estos mecanismos en nuestros países, pero también hay que analizar como la finalidad con la que se introducen esos mecanismos, si realmente estos mecanismos se están introduciendo para alcanzar ese fin pretendido, que ya decíamos que el fin que se pretende alcanzar a través de los mismos es precisamente dar un respiro a la democracia representativa, que ya vimos ha bajado en el nivel de apoyo en la región, y esto nos dice que las personas no están contentas con la democracia. Ahora, podríamos encontrar otra forma de gobierno distinta a la democracia que nos pudiera satisfacer. Yo hasta el momento no encuentro otra forma de gobierno, pues tampoco es que la podría encontrar yo directamente, pero quizá pueda haber otra que satisfaga a la ciudadanía, o se tiene que ver desde otra perspectiva a la democracia. Entonces, la incorporación de estos mecanismos de democracia representativa debe ir de la mano con, les decía ayer, ¿no?, con que la ciudadanía tenga mayor peso en la toma de decisiones y ejerza esto, ¿no?, la rendición de cuentas, la accountability, pero para esto tenemos que hablar de una ciudadanía informada, y en principio informada de para qué sirven estos mecanismos, ¿no? Eso no es como un ejercicio, ¿no?, de, ven a la mesa directiva de casilla y ven cómo a jugar, no, esto es un ejercicio de democracia, es más, es un ejercicio para salvaguardar precisamente a la democracia representativa. Entonces, vamos a ver que con relación, por ejemplo, a la revocatoria de mandato, les decía, hay dos países que sí la han llevado a cabo, han utilizado la revocatoria del mandato, Venezuela y Bolivia. Venezuela en 2004, Bolivia en 2006, ¿no? Evo Morales lo utiliza también. La revocatoria de mandato, no, en 2008, porque él llega en 2006 en su primer mandato, y en 2008. Entonces, Venezuela en 2004, Bolivia en 2008, pero si nosotros analizamos cómo se ha utilizado esta revocatoria de mandato en estos dos países, la finalidad no ha sido fortalecer a la democracia representativa, sino que en un ejercicio de democracia plebiscitaria, la finalidad ha sido legitimar al gobernante de turno
en su pretensión de eliminar los límites de la reelección presidencial. Entonces, si vemos, qué bonito tenerlo en el texto, en la forma, pero en la finalidad, al momento de llevarlo a la práctica, no se alcanza el fin que se ha perseguido a través de la incorporación de estos medios. Hugo Chávez, Evo Morales utilizan la revocatoria de mandato, o mejor dicho, el rechazo a la revocatoria de mandato que ellos mismos impulsaron, que es algo anómalo, que quien esté en el mandato impulse que se le revoque o no, que se le someta a esa votación. Yo les digo, en un sistema parlamentario existe esa vía también que se llama cuestión de confianza, que es distinta a la moción de censura, cuando es el titular del Poder Ejecutivo, primer ministro, canciller, presidente de gobierno. Sabemos que hay un jefe de Estado, un jefe de gobierno, el jefe de gobierno, que es el que tiene la decisión política, el jefe de Estado es más bien simbólico, el que se presenta al Parlamento y le dice, me ratifican la confianza, claro, lo necesita, porque va a tomar una decisión de trascendencia política, porque su gobierno se ha visto deslegitimado y quiere presentar esa imagen a la opinión pública. Tengo todavía la mayoría, una mayoría que me da su confianza en el Parlamento. Esa es otra figura distinta. Aquí en la revocatoria de mandato no se pretende o no se debería pretender eso, sino todo lo contrario, revocar el mandato. Entonces, para ver, ¿no?, esos mecanismos, yo siempre digo, hay que ver cómo se utilizan, ¿no? No es solo celebrar por celebrar, está bien que se incorpore, pero la finalidad, a mi juicio, es lo principal, ¿no? El fondo, no tanto la forma. Entonces, los ejercicios que se han dado por ejemplo, de estos mecanismos, ¿no? Algunos ejercicios que se han dado de estos mecanismos en América Latina, de democracia participativa, siempre les digo, ¿no? Chile, y lo recuerdan, ¿no? Con la aprobación de la Constitución. ¿Qué Constitución? Pues la Constitución que está en vigor a día de hoy, y que es una constitución que surge de la fuerza, ¿no? De un gobierno autoritario que llega a través de un golpe de Estado, que es como nosotros creemos que todavía llegan las dictaduras, ¿no? A través de golpe de Estado, pero no es precisamente así. Ahora las dictaduras llegan por la vía de la democracia, a través de las elecciones, y luego subvierten, como dice el libro de cómo mueren las democracias, las propias instituciones a través de las cuales llegaron al poder, lo cual es algo bastante llamativo, ¿no? Chile tuvo ese plebiscito, bueno, más bien un referéndum, porque se refería a la aprobación de la Constitución. Como es una Constitución que surge de la fuerza, pues ha tenido muchas dudas en cuanto a su legitimidad. Luego Chile tiene otro, este sí fue se dice plebiscito vinculante, en donde se le preguntaba a la población si se prolongaba el mandato de Pinochet unos años más. La población dijo que no, y por eso se da la transición a la democracia. Por lo menos hubo un cumplimiento, ¿no? Se ve que había una presión detrás, porque hubo un cumplimiento del resultado de ese plebiscito, se somete eso a plebiscito a la ciudadanía. Y luego en 2020 vimos otro referéndum importantísimo en Chile, que es este que abre la Asamblea Constituyente, que se está llevando a cabo a día de hoy, a partir de la cual Chile va a tener una nueva constitución. No estamos viendo el ejercicio de lo que para un constitucionalista es apoteósico, ¿no? Ese poder de crear una nueva norma suprema en el país, de borrar el ordenamiento jurídico y darse un nuevo ordenamiento jurídico. En el texto muchas veces uno se pregunta si ese poder realmente es ilimitado, soberano, absoluto. No obstante, vemos que en Chile se ha matizado, ¿no? No es un poder ilimitado, sino que se le puso frente al poder constituyente. Esto es algo que siempre se discute en la teoría, si se puede hacer, materias que no puede tocar, ¿no? Esas materias intangibles se les pueden, o sea, es aceptable que lo tenga el poder de reforma a la Constitución, pero era discutible si lo podía tener el poder constituyente. En Chile sí se ha hecho desde la segunda perspectiva, en un poder constituyente limitado. Y vamos a ver pues cuál va a ser el producto. Una vez que se dé la nueva Constitución, se tiene que volver a someter a referéndum para su validez. El poder constituyente es algo distinto, ¿no?, al poder de reforma de la Constitución. En México, la Constitución no habla de poder constituyente,
se entiende que siempre existe la posibilidad de llevar a cabo el poder constituyente porque es un poder que queda latente, cuyo titular es el pueblo soberano, ¿no? A través de representantes. Claro, no puede el pueblo darse directamente la Constitución, pero la diferencia con el poder de reforma, que sí está en el artículo 135 y que no tiene un límite, dice, la Constitución puede ser reformada o enmendada, ¿no? Modificada, enmendada. No hay un límite, no dice, puede ser modificada salvo en tal, puede ser modificada hasta la mitad, no hay un límite. Es decir, la Constitución puede ser reformada en todo, se entiende desde la interpretación literal del 135. Ese poder de reforma, no obstante, es diferente al poder constituyente, porque el poder de reforma, aunque no tenga un límite material expreso en México, sí tiene un límite formal, te dice, siguiendo este procedimiento, ¿no? Una mayoría de tal y tal en las cámaras y luego la aprobación por la mayoría de las legislaturas. Hay un límite material, formal, pero se entiende que también, si se quisiera revisar toda la Constitución o aspectos esenciales, podrían encontrarse límites implícitos. Eso en algún momento quizá podamos atenderlo, ¿no? Por ejemplo, que se quiera reformar la forma de Estado en México, que no sea un Estado federal, sino un Estado unitario, o que no sea una república, sino una monarquía, o el sistema de valores sobre el que se asienta el sistema jurídico. Eso se podría reformar desde la letra de la Constitución, pareciera que sí. Ahora, ya haciendo una interpretación más profunda, podríamos encontrar límites implícitos. Brasil también tuvo un plebiscito, ¿no? Se le preguntaba a los brasileños y brasileñas si querían ser monarquía o república. Esto es algo muy particular en Brasil porque fue el único país de la región que sí tuvo monarquía. O sea, nosotros no vimos ni Estados Unidos que la corona se trasladara, ¿no? En el caso de España hubo virreyes, pero no se trasladaba la corona. Y eso sí pasó en Brasil, en donde la monarquía se trasladó, el último emperador, ¿no? De Portugal, João VI, se trasladó a Brasil, ¿no? Tras la invasión francesa, tras una invasión francesa. Luego Bolivia, como les digo, Bolivia es esencial tenerla en cuenta para entender cómo se han ido dando o cómo se han ido aplicando estos mecanismos y para evitar caer en la democracia plebiscitaria. Aquí hubo Evo Morales, les digo, entra en el poder en el 2006, en 2008. Si bien es cierto, él no lo insta en una primera, o sea, en un primer momento él no insta la revocatoria de mandato, luego sí lo apoya abiertamente, se somete a esta revocatoria de mandato, no solo él, sino unos gobernadores del país, también un número de gobernadores en el país, y se aprueba o sea, se rechaza, ¿no? Por una mayoría que se le revoque el mandato. Esto fungió como un efecto legitimador porque un año después Evo Morales lo que comienza a promover es una reforma a la Constitución. Esto también se propone a través de referéndum. La ciudadanía participa y dice, sí, ok, abierto, que se reforme la Constitución. Y una de las consecuencias principales de esta reforma, que es o sea, la Constitución producto de esta reforma, es bastante interesante porque abre el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, también es muy etnocentrista, es una Constitución más bien biocentrista, ¿no? Es muy vanguardista en materia del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En esto es muy positivo este cambio que hubo en Bolivia con su constitución de 2009, ¿no? Pero otra cuestión que se reformó y que se aprovechó en ese momento fue quitar la prohibición de la reelección presidencial, que en Bolivia pues no se aprobaba esta reelección presidencial continua, y a partir de esa reforma se permite la reelección por un periodo inmediato siguiente. Entonces aquí Evo Morales vio la oportunidad, la Constitución fue aprobada mediante referéndum, esa reforma en el año 2009, y a partir de ese momento establecía que el mandato de presidente, vicepresidente de Bolivia podía prorrogarse por una sola vez de manera continua. Evo Morales llega en el 2006
Esta constitución es del año 2009, la propia constitución establecía en sus transitorios que se iba a tomar en cuenta los mandatos anteriores a la vigencia de la misma para el cómputo de los nuevos periodos en el ejercicio de las funciones. Evo Morales había llegado en el 2006, la constitución es del 2009, ya tenía 3 años en el poder, no obstante, lo que se interpretó es que este iba a ser el primer mandato de Evo Morales, como que del 2006 al 2009 no contaba, y que su mandato iba a empezar, a pesar de lo que decía el transitorio de la Constitución, a partir de la nueva Constitución de 2009. Es que fue un ejercicio de constituyente, no fue una reforma total de la Constitución. Esa es otra cuestión importantísima. Es un ejercicio de constituyente y se entiende entonces que se borra todo el ordenamiento jurídico, es esa ficción, y surge uno nuevo, porque claro, si la norma suprema es modificada por otra a través del poder constituyente, significa que todo el ordenamiento que se basa en esa norma ha desaparecido y vuelve luego a instaurarse. Y de eso es que ese fue el argumento para decir, no, el primer mandato es de 2009. Todo lo anterior no existe. Entonces su mandato vencía, su primero, en 2014, y la reelección que le permite la Constitución era de 2014 a 2019. Serán los 2 periodos para los cuales podía estar conforme a la Constitución que él mismo había promovido. En el año 2016 vuelve a promoverse un referéndum vinculante en Bolivia, en donde se le pregunta al pueblo si está de acuerdo con que se modifique la Constitución, esa misma que Evo Morales había modificado en el año 2009, producto de la legitimación a partir de cuando se rechaza la revocatoria de mandato de 2008. 2016 se le vuelve a preguntar y lo que se le dice es eliminar las restricciones a la reelección presidencial. Eso es lo que propone en 2016, un paso más. Dice, bueno, en 2009 permitimos reelección por una única vez, en 2016 ya le pedimos a la ciudadanía eliminar cualquier tipo de límite a los mandatos de la Constitución. Y en este sentido, la ciudadanía rechaza, ¿no?, esta eliminación de límites, es decir, le dice a Evo Morales, no hay lugar a que se reforme la Constitución. Y es por esto que ustedes recordarán que Evo Morales se va al Tribunal Constitucional de su país. Y el Tribunal Constitucional de su país, claro, un tribunal constitucional, podríamos entender, no independiente, le dice al presidente, tu constitución no te permite la reelección, pero eso es contrario a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, porque la Convención Interamericana en el artículo 23 no establece ningún límite al ejercicio de los derechos político-electorales que vayan por esta vía. Y dice, la Constitución entonces es inconvencional, ¿no? Hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 28/21 de 7 de junio de 2021, en donde prácticamente le está diciendo a Bolivia, la Corte Interamericana dice, la Convención no tiene ningún pronunciamiento con relación a que exista un derecho a que alguien se presente a elecciones consecutivas, ¿no? Sí habla del derecho de participación política, pero cada estado es libre, ¿no?, de regular límites para la elección presidencial en un sistema de gobierno, ¿no?, en una forma de gobierno en la que el titular del Ejecutivo tiene muchísimo peso y en donde históricamente hay argumentos sólidos para que en nuestros países se limite la reelección. Los 2 únicos países que a día de hoy tienen reelección, o sea, prohíbe la reelección presidencial, son México y Colombia. El resto de países o tienen límites en cuanto a periodos, ¿no? Puede haber un periodo consecutivo o dejar pasar un periodo de volverse a presentar al siguiente, o tienen quitan los límites de la reelección, que sería el caso de Venezuela. De Ecuador también lo hizo, pero luego Ecuador lo revierte a partir de un plebiscito también. Entonces, todas esas cuestiones también son importantes conocerlas, ¿no? Evo Morales se va
Y es por eso que él vuelve a presentar se vuelve a presentar como candidato a elección presidencial en 2019, pero pasando por encima de la propia Constitución, pasando por encima de que la ciudadanía en el 2016 le dijo no al lugar a reformar nuevamente la Constitución para quitar los límites a la elección presidencial, y con base en una decisión del Tribunal Constitucional Boliviano, que luego la Corte Interamericana dice, es que no existe en la Convención nada de lo que se dijo en esa sentencia, ¿no? Y por eso es que se dio como consecuencia lo que nosotros vimos, ¿no? Esto no era la consecuencia de, ay, pobre, qué mártir, ¿no? Sale huyendo de su país donde lo persiguen, no, es que esta era una consecuencia de un ejercicio despótico del poder y de una malutilización de la democracia participativa para fines personales en lugar del fin que se debe perseguir a través de los mismos. Ecuador también tuvo un referéndum vinculante para aprobar asamblea constituyente. Rafael Correa, que tampoco era un paladín de la democracia, también lleva, ¿no?, esa figura de la constituyente, crea una nueva constitución en el año 2008, previo referéndum donde la ciudadanía le dijo sí, nueva constitución. En esa constitución, ¿qué hizo Correa? Pues quitó también los límites de la reelección presidencial y abrió directamente, este sí se fue directo y dijo reelección consecutiva. A partir de 2008, Ecuador tenía reelección consecutiva. En 2018, nosotros sabemos en qué termina la deriva del correísmo, ¿no? En 2018 hubo otro referéndum constitucional en donde se le preguntó a los ecuatorianos si querían revertir la reelección presidencial indefinida, dijeron que sí, y producto de ese referéndum en 2018 vuelve a tener Ecuador límites a la reelección presidencial. Y Venezuela, una cuestión similar, ¿no? Hugo Chávez llega en el 98, en el 99 abre referéndum vinculante para una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, para dar una nueva constitución. Redactan una nueva constitución. Yo siempre les digo, les invito a leer la constitución venezolana. Cuando la lean van a ver que no hay una sincronía entre lo que dice el texto constitucional y lo que estamos viendo que sucede en Venezuela, ¿no? Hay está fuera de sintonía la norma con la realidad. No es, por tanto, desgraciadamente, una constitución legítima, pero si nosotros la leemos, es maravillosa. Si cuando yo leí esa constitución, yo decía, es que esto parece que estoy en el paraíso. O sea, no puede haber un lugar donde exista más democracia desde la letra que en Venezuela conforme a su constitución, pero pues nosotros sabemos que esta no es la realidad. En forma es una gran constitución la que se dio producto de este poder constituyente. Las constituciones del 99, Chávez se somete a revocatoria de mandato. Bueno, creo que como en el 2003, la oposición quiso presentar una revocatoria de mandato siguiendo esto, la vía para la cual existe la revocatoria de mandato, ¿no? Pero Chávez hizo de todo para que no pudiese prosperar. En 2004, cuando ya la situación, principalmente económica, estaba a su favor, él se somete a revocatoria de mandato. El pueblo rechaza esta revocatoria de mandato, entonces se legitima y dice, hay que reformar la Constitución y hay que instaurar la reelección presidencial indefinida. Como cuando se lleva a cabo esa reforma se tiene que someter a referéndum, el pueblo le dice que no en el referéndum y él espera un par de años más para volver a presentarlo. Claro, un par de años más cuando las instituciones de Venezuela ya no son instituciones y en ese momento sí se aprueba la reelección presidencial indefinida. Entonces vemos cómo se han utilizado estos mecanismos en aquellos países que tienen más regulados, una mayor regulación de estos mecanismos son Venezuela, Ecuador y Bolivia. No son precisamente los prototipos democráticos. O sea, yo no me fijaría en ninguno de estos tres países para decir, wow, cómo viven en democracia. No, ni son tres presidentes que se caracterizaron por hacer un ejercicio democrático del poder. Y vemos cómo dieron la vuelta, ¿no? La utilización. Los países que tienen más regulados estos mecanismos no lo han introducido precisamente
no lo han introducido precisamente para salvaguardar a la democracia, sino con intereses sumamente personalistas, ¿no? Y esto tiene que ser analizado, ¿no? Por los subsiguientes países que lo incorporan y más allá de los políticos, por la ciudadanía. Es que ayer lo decía Carla, ciudadanía responsable. Nosotros vivimos, que el político robó, que el político hizo, que no cumplió. ¿Y dónde está la ciudadanía que exige responsabilidad? Mientras no exista una ciudadanía informada que ejerce la accountability, da igual que tengamos todos los mecanismos, no van a cumplir el fin para el cual han sido instaurados. Ahora sí es cierto, México tiene como 800 reformas, ¿no? En la práctica, la Constitución mexicana no es la Constitución de 1917, subsistirán, ¿qué? 5 o 10 artículos con su texto original. O sea, ha sido modificada a través del tiempo. Yo no considero que existe una necesidad ahorita en México de decir vamos a cambiar esta Constitución completamente por otra, ¿no? No hay una necesidad como, por ejemplo, lo que les digo de Chile. Chile tiene esa necesidad porque es que su Constitución fue producto de la dictadura de Pinochet. Era una Constitución ilegítima, nace a través de la opresión, de la fuerza. Entonces, los chilenos no se sentían, no sentían una legitimación para obedecer a esa Constitución. Por eso es que se ha sumado todos los problemas sociales que surgieron en Chile y que se han acrecentado con la pandemia, pues abren la puerta para una nueva constitución, ¿no? Creo que hay momentos en los cuales en un estado surge esa necesidad, ¿no? De cambiar las bases del orden jurídico político. No sé si ustedes creen que en México hoy día exista esa necesidad, ¿no? O sea, hay que cambiar toda, de un plumazo. Es que sentarse, es lo que sucedió, ¿no? Con la constituyente de Ciudad de México. Sentarse y crear una nueva constitución. En juicio no sería necesario hacer ese procedimiento. También es discutible si se puede hacer en México y pues tampoco he escuchado a nadie que hable aquí de constituyente, ¿no? Fíjense, de constituyente sí se hablaba en España. Ustedes se acordarán de este movimiento Podemos, ¿no? Que surge en España a partir del 15M, del movimiento de los indignados, ¿no? Luego de esta revolución de la primavera en Egipto y que esto cómo se esparce con un efecto dominó en muchos países europeos. Este movimiento de Podemos, que llega a ser un partido político que decía que era contra las élites políticas, ¿no? Contra el establishment, y luego entra a formar parte del establishment. Incoherencias, ¿no? Esas incoherencias que encontramos en nuestras vidas, llevaba como parte de su programa una constituyente, y claro, en España se decía, bueno, qué bueno una constituyente, qué gran propuesta, pero es que la población no sabía lo que era una constituyente. Se escuchaba lindo, la constituyente, porque esta que tenemos favorece el bipartidismo y la opresión y esa monarquía malísima y no sé qué. Pero no se daban cuenta que cuando hablaba de una constituyente, este hombre, Pablo Iglesias, se estaba refiriendo a eso, a un poder de reforma ilimitado. Pretendía, porque él pensaba que iba a tener una mayoría suficiente. Claro, cuando entró con un auge increíble, pero luego fue decreciendo la popularidad en el tiempo. Pero él pensaba que iba a contar con una mayoría suficiente para cambiar de un plumazo todo lo que existía en la Constitución de 1978 o aquello que le convenía más cambiar. Y al final no lo pudo conseguir. ¿España necesitaba una constituyente? Probablemente no. ¿Necesita reformar su constitución en muchos aspectos? Sí, uno de ellos, el sistema electoral español, es cierto, favorece al bipartidismo. O sea, hay una fórmula, un sistema, la regla D'Hondt, favorece principalmente a aquellos partidos fuertes y las circunscripciones, ¿no? Cómo está elaborado el sistema, es propicio para esto, ¿no? Que vemos que dos partidos se han intercambiado el poder. Y otra cuestión es la misma monarquía, ¿no? El acceso a la monarquía es contrario al principio de igualdad. Ya ven que o sea, si hay varios sucesores, hombres, mujeres, se prefiere el hombre antes que la mujer, si lo puedo sintetizar de alguna manera, y eso lo dice la Constitución.
contrario al principio de igualdad. Pero claro, es que la monarquía nunca ha sido una institución democrática también, ¿no? Pero eso también se ha pedido, ¿no? Que se reforme, y en España sí es un procedimiento de reforma muy agravado, ¿no? México tiene una constitución, podríamos decir, semirrígida. Hay un procedimiento de reforma en donde se exige una mayoría cualificada, pero es que el de España es mucho más rígido. O sea, exige, además de esa mayoría, disolver las cámaras, elegir nuevas cámaras, aprobar por referéndum o sea, que se reforme en lo esencial. Es un mecanismo muchísimo más rígido. Yo no consideraría que México tiene necesidad ni de una revisión total, porque como bien lo dicen, es que desde el 17 hasta hoy se ha llevado a cabo poco a poco esa revisión total. Miren, que es bueno y malo, ¿no? Bueno, en el sentido de que las constituciones necesitan ser adaptadas a los tiempos modernos, si no la constitución va por un lado y la realidad por otro, pierde la fuerza reguladora, ¿no? En el momento en que se dictó la Constitución del 17 no había internet, ¿no? Imagínense que la Constitución no tuviese una previsión con relación a ello, ¿no? No se protegía tampoco el medio ambiente como lo tenemos, esa protección a día de hoy, porque pues no existía ese problema. Tampoco se reconocían, ¿no?, derechos a comunidades y pueblos indígenas como sí se reconocen en avanzada a día de hoy. Hay aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos el reformar la Constitución, porque se pierde el sentido real de la Constitución. Es que pareciera que la Constitución entonces es una ley que puede ser modificada en cualquier momento. Entonces, ahí también hay un punto negativo, ¿no? De estar tocando en cada momento a la Constitución. Quizá Carl Schmitt en ese sentido diría es que son decisiones políticas trascendentales, que no, o sea, él decía eso, la Constitución es eso, son decisiones políticas fundacionales, fundamentales. Hay que ir retocando en cada momento. A mi juicio tampoco es bueno hacerlo tan seguido, ¿no? Porque perdemos esa visión de lo que es realmente la Constitución. Entonces, esta es, ¿no?, un poco lo que se ha venido haciendo con estos mecanismos, precisamente porque necesitamos una ciudadanía informada y una ciudadanía que sea realmente crítica, ¿no? Que vea por dónde pueden ir los rumbos, que no participe de esto, todo lo contrario, que exija que se cumpla con la finalidad para la cual se tienen que introducir estos mecanismos. Daniel Sobato nos dice que la democracia participativa tiene ventajas, desde luego. La mayor es complementar a la democracia representativa con esta participación directa del pueblo. El pueblo en la democracia representativa no participa directamente en la toma de decisiones. Alguien creo que dijo, es que ahí hay democracia directa. No, es una democracia indirecta. Está eligiendo representantes que son los que toman decisiones. En los mecanismos que es en la revocación de mandato principalmente y en la consulta popular, ahí sí el pueblo participa directamente en la toma de decisiones que se entiende son trascendentales. No solamente participa, sino ejerce un control, o eso es lo que se espera a través del voto sobre el ejercicio del poder. Ejerce accountability, ¿no? Esa es la ventaja. Ahora la desventaja es usar estos mecanismos de manera patológica o desvirtuada. Esa es la principal desventaja, ese es el principal peligro de introducir estos mecanismos y utilizarlos como decía Max Weber, para legitimar una democracia plebiscitaria. Entonces, hay que hacer un uso moderado, no desvirtuar la finalidad para no menoscabar la gobernabilidad democrática, que es la que precisamente se quiere fortalecer a través de esta vía. Esto por un lado. Y por el otro, también se ha dicho que estos mecanismos, Norberto Bobbio nos decía que estos mecanismos también son peligrosos, ¿no? Porque siempre les digo, ponen el conflicto en una forma dialéctica, ¿no? La gente vota sí o no. Así pone el conflicto, ¿no? Tomando en cuenta que los conflictos que se van a dirimir a través de estos medios no son menores, son conflictos de gran interés para el país, y un ejemplo de cómo te pone esa dialéctica es el mismo
Brexit de Reino Unido, ¿no? Nosotros vimos cómo a través de este referéndum, la ciudadanía de Reino Unido, por una pequeña, o sea, no fue un voto abismal, una diferencia de votos abismal, decide salirse de la Unión Europea, con todas las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Salirse de la Unión Europea. Es cierto que Reino Unido no ha explotado, no ha pasado algo así trascendental a partir de su salida, pero hay muy poco tiempo todavía, hay muy poco tiempo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Pero ¿cómo ponían la dialéctica? No, sí, no hay otra vía más. Y otro ejemplo es este plebiscito que se llevó a cabo en 2016 sobre los acuerdos de paz de Colombia, ¿no? Unos acuerdos de paz que tenían un montón de contenido, era inmenso, ¿no? El contenido de los acuerdos de paz. Se trataba de más de 5 décadas de un conflicto armado que había mermado al país, y lo que se les preguntaba a través de este ejercicio de democracia participativa a las y los colombianos es: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Apoya usted el acuerdo final? Ninguna persona en sus 5 sentidos, creo, en Colombia, yo nunca he vivido en Colombia, pero tengo amigos y amigas colombianos, en ningún momento creo que iban a decir: no estamos de acuerdo con que se instaure una paz estable y duradera. Nadie en sus 5 sentidos creo que diría: prefiero vivir en el conflicto. No obstante, esa pregunta llevaba detrás casi 300 páginas, el acuerdo de paz eran casi 300 páginas. Acuérdense que se había discutido en Habana, Cuba, con varios puntos en donde se establecía, por ejemplo, el reconocimiento de la FARC como un partido político que iba a tener un espacio reservado en el Congreso. Y en torno a la justicia transicional se establecía que los culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad no iban a ir necesariamente a la prisión, no iban a ser juzgados. Todo eso estaba detrás de los acuerdos de paz, y por eso es que las y los colombianos votan. Eso fue cerradísimo, un 50, creo que eso fue un 50.21% a favor diciendo no, y un 49.79% diciendo que sí estaban de acuerdo. O sea, la diferencia fue mínima. Pero es que no estaban de acuerdo con la paz y con que se diera esa transición, ¿no? Sino que no estaban de acuerdo con muchos puntos que se habían adoptado valga la redundancia, en ese acuerdo de paz. Y como dice Norberto Bobbio, es que de forma dialéctica te dicen sí, no. Muchas veces no se pueden solucionar los determinados conflictos a través de esta vía, ¿no? El efecto es vinculante, se dijo que no, y en ese momento pues no se podían dar el paso. Entonces, vemos cómo todo tiene algo detrás, ¿no? Hay que madurar lo que está, hay que analizar, no hay que decir: existe esta figura y ya me la quedo solamente con el nombre y qué bonito se escucha, me contaron que es para esto. Nosotros tenemos que ver realmente cuál es la finalidad de nuestra institución, qué persigue, qué pasa a través de ella, qué pasa si no estuviera, ¿no? Porque de lo contrario, entonces, mejor que no existan. Está muy bonito y toda en la teoría, todo muy bien redactado, se lee, se escucha, precioso. Yo les digo, la Constitución de Venezuela es maravillosa. Yo lloré, se me saltaban las lágrimas. Yo decía: bueno, ese es el paraíso. Pero claro, vamos a la práctica, ¿qué efectos, no? Entonces, dentro de esos mecanismos, les decía, está la iniciativa legislativa ciudadana. También países europeos la tienen, España, Italia tienen iniciativa ciudadana. Es más, a nivel de la Unión Europea, que podríamos decir es como una especie, lo que quieren hacer es una especie de confederación en Europa, también se reconoce al ciudadano europeo una iniciativa legislativa popular. No es algo que solo existe en la región. La revocatoria de mandato sí, porque es un sistema presidencial propio de la región, ¿no?
en Europa el sistema que rige es generalmente el parlamentario, Francia es semipresidencial. Entonces, les digo que en las últimas décadas se han venido multiplicando estas propuestas para incorporar estos mecanismos de democracia representativa, entre ellos esta iniciativa legislativa ciudadana. Es un mecanismo que permite que la ciudadanía decida en materias específicas a través de esa participación directa, ¿no? Crear un texto de ley y someterlo a las cámaras, ¿no? Generalmente aquí en iniciativa legislativa, a diferencia de lo que sucede con las consultas o con la revocatoria de mandato, no hay el ejercicio de la ciudadanía a través del voto directo. No hay ese ejercicio. Yo les ponía el caso ayer de Uruguay, en donde si se recoge el 10% de las firmas para respaldar una reforma a la Constitución, si es el 10%, yo les decía, es una cifra altísima. Esto va directamente a consulta popular. Ese texto se somete a consulta popular. Por eso les decía, esto sí es un ejercicio de democracia participativa. No obstante, la mayor parte de los países no tiene esta regulación y es por esto que la doctrina se pregunta si realmente la iniciativa legislativa popular es parte de la democracia participativa o es más bien parte de la democracia directa. ¿Por qué? Porque siempre se necesita la intervención del legislador. Salvo algunos casos como Uruguay o cuando yo les dije en Ecuador que se presenta, por ejemplo, una iniciativa legislativa en el plazo de un año, en el plazo de 180 días, perdón, no se ha hecho nada, no se ha tramitado esa iniciativa y entonces se dice, ok, entra en vigor. Es como una sanción, una forma de decir que no se retrase lo que presentó el ciudadano soberano. En México esto no sucede así. Por ejemplo, si nos vamos a México, ¿no? Entonces la doctrina dice, aquí no es un mecanismo de democracia directa porque siempre no va a terminar en un proceso de votación, como sucede en los mecanismos de democracia directa. No es el pueblo el que va a decidir directamente a través del voto, sino que va a ir ante los legisladores que nosotros sabemos tienen la posibilidad de cambiar, de rechazar o de aprobar esa iniciativa. Finalmente va a ser el representante, en democracia representativa, el representante el que va a tomar la decisión. La iniciativa legislativa entonces va a ser activada por la ciudadanía a través de la recolección de un porcentaje de firmas, pero luego va a terminar en el trámite legislativo. ¿Es democracia directa o es democracia representativa? Ahora, tampoco podemos obviar que la importancia de este mecanismo es que pone sobre la mesa un tema que es de trascendencia para la ciudadanía y quizá no es de trascendencia para los políticos. Entonces los políticos no tienen como el interés de llevar esta propuesta de ley y lo lleva a la ciudadanía. Y hasta ahí termina el ejercicio de democracia directa, proponer el texto, ¿no? En España, por ejemplo, existe esta iniciativa legislativa popular. Les digo, España tiene 40 y tantos millones de habitantes, 46, ¿no? Millones de habitantes. Y la Constitución dice la iniciativa se puede llevar a cabo con 450,000 firmas. Claro, hay materias que no pueden llevarse por iniciativa legislativa popular. Yo les decía, en España, por ejemplo, no se puede proponer a través de iniciativa legislativa popular una reforma a la Constitución, ni puede versar en materia tributaria, presupuestal, ni en materia de prerrogativa de gracia o lo que tiene que ver con los derechos. Esto no puede llevarse a cabo a través de iniciativa legislativa. El porcentaje de firmas es altísimo, son 450,000 firmas de apoyo. Se han propuesto muchos textos de ley y solamente uno pasó todo, porque yo siempre pienso que esto de la iniciativa legislativa es como una carrera de obstáculos, ¿no? Vas pasando un obstáculo, otro. Y en España se logró saltar esa carrera de obstáculo con una ley que era para regular la dación de pago, una propuesta de ley que llevaba a la ciudadanía, se llama propuesta de ley técnicamente, para regular la dación dación en pago. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que
crisis producto de inmobiliaria, ¿no? Una crisis inmobiliaria en España, esto tuvo un gran impacto. Y producto de esa crisis inmobiliaria, quien se veía mejor, quien salió más beneficiado fueron los bancos. ¿Por qué? Porque la gente que había adquirido un montón de hipotecas, que eran ilusorias, ¿no? Ilusiones, esas hipotecas que se las daban casi, llegabas al banco y ya quieres hipoteca, toma 10 hipotecas. Luego no podía pagar la hipoteca y con la crisis económica peor. ¿Y qué pasa en España? Si no puedes pagar la hipoteca, te quitan el bien, el banco te quita el bien, pero además de esto tienes que seguir pagando lo que le debes al banco hasta que lo canceles. Pierdes el bien y tienes que cancelar la deuda. Entonces la gente decía, es que me quedo en la calle y me quedo sin el dinero si es que tengo un trabajo. Es una barbaridad. Entonces lo que se pedía era la dación en pago, entregar el inmueble y saldar la deuda, que es lo lógico. Esa propuesta se llevó a través de iniciativa legislativa ciudadana, se alcanzaron las 450,000 firmas, logró pasar todas las barreras en la Cámara de Diputados y para entrar, ¿no? A tramitarse, pero cuando empiezan a tramitarlas, que es algo que puede suceder con las iniciativas legislativas, las mayorías parlamentarias cambiaron el texto de lo que la ciudadanía quería a través de esta iniciativa legislativa. La ciudadanía quería dación en pago y al final lo que se aprueba no fue dación en pago. Es decir, haciendo uso de la iniciativa ciudadana, se aprobó una ley que no era la que quería la ciudadanía. Eso puede suceder con iniciativa legislativa porque quien decide finalmente va a ser el legislador, no va a ser el pueblo. Entonces, eso nos pone de frente, ¿no? Con debilidades en esta figura. En México, si me dan un segundito, voy a conectar mi computadora a la red porque me va a quedar sin, la red eléctrica me va a quedar sin. Paulo, sí. Paulo, sí. Paulo, si quieres abrir el micrófono. Sí, buenos días. Lo que pasa es que me enredé un poquito con el tema de las reformas Sí. y de la reelección. Sí. Si me los podrías volver a explicar así brevemente. Es que ¿De qué estaba tomando reforma? nota, pero en ese momento se me Dices, pero la fue el reforma audio. en donde, en América Latina, ¿no? Exactamente. Ah, ok, sí, lo que les decía en ese momento es que en los dos países que han hecho ejercicio de la revocatoria de mandato a nivel presidencial fueron Bolivia en 2008 y Venezuela en 2004. Y que en ambos países, bueno, los promovieron, ¿no? Evo Morales y Hugo Chávez, cada uno, ¿no? Promovió en su país esa revocatoria de mandato o apoyó cuando la oposición comenzó a decir revocatoria de mandato, dijeron sí, sí, revocatoria. ¿Por qué? Porque producto de esto sabían que, o sea, en el momento, en el contexto, sabían que la población les apoyaba, que no se les iba a revocar el mandato y utilizaron el resultado negativo, ¿no? Y la ciudadanía dijo no a la revocatoria de mandato, los queremos en el poder, lo utilizaron para reformar la Constitución. En ambos casos, no fue una reforma en sí, sino que fue llamar a un poder constituyente, ¿no? Tanto en Venezuela como en Bolivia, si ustedes lo estudian, el efecto más inmediato fue en Bolivia. Evo Morales se somete a revocatoria de mandato en 2008, el pueblo le dice, Evo, te amamos, eres la encarnación de la nación, te adoramos, no te vas, y en 2009 Evo Morales dice, ok, pues el pueblo me ama, les voy a preguntar al pueblo si quieren abrir un poder constituyente y crear una nueva constitución. Esa constitución, yo les decía, es muy, muy importante, tiene cosas
de avanzada, pero ahí llevaba la posibilidad de que quien ejerciera la presidencia se pudiera reelegir por una vez de manera consecutiva. Se introdujo la reelección presidencial, o quitó los límites más bien para la reelección presidencial consecutiva, solo por un periodo más. Eso es lo que hizo Morales, ¿no? Y luego Hugo Chávez, que se somete a revocatoria de mandato en 2004, el pueblo le dice, no, Hugo, te amamos, no te puedes ir. En 2006 abre a constituyente también, y lo que introduce lo que intenta introducir a través de esta constituyente, que les digo que es un poder soberano, ¿no? Se entiende que el poder constituyente es ilimitado, puede hacer lo que quiera, es como cuando Dios se nos dice para los creyentes, ¿no? En el Génesis, ¿no? Que llega y dice, no hay nada y voy a hacer todo. O sea, es igual, el poder constituyente se enfrenta a la nada jurídica, desaparece todo el ordenamiento y puede crear nuevamente todo lo que quiera, ¿no? Entonces, Hugo Chávez dice, su mayoría, ¿no? Porque claro, el constituyente es una asamblea, no es el pueblo directo, eligen, como vieron en Ciudad de México, una asamblea constituyente. La mayoría chavista dijo, pues, reelección indefinida, reelección presidencial indefinida. No obstante, lo que haga la asamblea constituyente tiene que ser sometida a referéndum. Otra vez el pueblo tiene que pronunciarse en una consulta si está de acuerdo o no, y el pueblo dijo, no estamos de acuerdo. Eso fue en 2006, la asamblea fue en 2006, o por ahí, 2006, 2007. Como le dice al pueblo, no, entonces Hugo Chávez esperó un tiempo, no quiero decir mucho más, esperó un tiempo, me van a echar de la escuela, pues, esperó un tiempo, y lo que hace luego es volver a proponer la reforma a la Constitución. Claro, no se aprueba la Asamblea Constituyente, queda vigente la Constitución del 99, y luego a través de una reforma de la Constitución, ya no de constituyente, entra la reelección presidencial indefinida, que es lo que está en Venezuela sería. Lo que yo les decía es que estos dos países entonces nos ponen de frente con algo que en México no creo que suceda tampoco, porque o sea, no hay un interés, y Andrés Manuel lo dice siempre, ¿no? Él no se quiere reelegir. Pero sí vemos cómo lo que les quería disculpa, Wendy, disculpa, para el caso mexicano, y ahorita que tocas el tema del presidente. Sí. ¿Tú crees que en verdad no me quiero reelegir, o como acabas de mencionar, el pueblo me quiere, voy a continuar, ¿no? O convoquemos una asamblea para modificar la Constitución? Hasta el momento nunca se ha escuchado en México lo del poder constituyente. No sé si ustedes han escuchado, yo no lo he escuchado nunca, ¿no? Y tampoco modificar la Constitución en ese sentido. Eso es lo que sucedió en Bolivia y en Venezuela, ¿eh? Yo no digo que es lo que vaya a suceder en México. Eso es lo que sucedió. No, sí. Está claro. Lo que pasa es que se legitime el gobierno. Con la idolatría que tiene nuestro presidente hacia esas dos formas de gobierno, o hacia esos líderes, tenemos el ejemplo de cómo fue recibido Evo. Ya no tiene algún cargo ejecutivo y fue recibido como un visitante presidencial. Y en el caso de Hugo Chávez, bueno, pues la reforma bolivariana y todo eso, pues tiene algún impacto en los gustos, parece, del presidente actual. Pues ahí estará el pueblo, porque entiendo que si se sometiera a alguna reforma de este tipo, debería haber una consulta previa, aunque la Constitución no lo exija, ¿no? No exige, yo les digo, el 135 no exige que esto sea consultado al pueblo, si se va a reformar, por ejemplo, lo de la prohibición de reelección, que aquí hay prohibición de reelección, solo Colombia, y es más, esa opinión consultiva de la Corte Interamericana la promueve Colombia ante la Corte Interamericana, diciéndole, prohibir la reelección presidencial viola la Convención Americana, y la Corte le dice no. Yo no sé si o sea, no estoy en la cabeza de, hasta el momento, lo que ha dicho aquí el presidente, y lo acabo de decir, porque lo acabo de escuchar en Así las Cosas, es yo no me voy o sea, yo me retiro. Ahí está el pueblo para
o sea, quien va a decidir finalmente si esta persona se vuelve a reelegir o no. Tampoco hay que satanizar la reelección. O sea, la reelección no se tiene que satanizar. Hay países en los cuales se permite la reelección presidencial y no pasa nada. Es más, en algunos casos es necesaria la reelección presidencial. Quizá en México, como el periodo es de 6 años, no se ve tanto esa necesidad como en otros países que el periodo es de 4 o 5 años. Ahora, la reelección presidencial indefinida, eso sí es un punto que dices, foco rojo, foco rojo, foco rojo. O sea, si ustedes revisan qué países tienen reelección presidencial indefinida, por eso es bueno ver, miren, no vivimos en otro planeta. Yo les decía, es preocupante, yo no es porque sea nicaragüense y porque me duela mi patria, pero es preocupante que estemos viendo la involución de la democracia en la región. Es preocupante. Esto es como un cáncer que se va expandiendo, va haciendo metástasis. Está Cuba, está Venezuela, tenemos a Nicaragua. El Salvador tampoco es un país que está dando muchos visos de democracia. Está Honduras, dices, bueno, algo está pasando en la región. Pero también con relación a la reelección presidencial, fijémonos cuáles son los países que han ido a la inversa en la reelección presidencial, es decir, que han ido de que existan límites a la reelección o prohibición a abrir la reelección presidencial. ¿Cuáles son los países que lo han hecho y qué consecuencias se han generado? Miren, el primer país que lo hizo fue Costa Rica. Ese que dices, miren Costa Rica, que es la panacea de la democracia. Ellos fueron los primeros que abrieron esa posibilidad para reelegir a Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz. Lo que pasa es que Costa Rica lo usó una vez, sentó la semilla del mal y ya no lo volvió a utilizar. Pero dijeron los que estaban ahí viendo, mira, se puede hacer por alguna vía eso de pasar o sea, quitarlo de la reelección presidencial. Ustedes, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional de Costa Rica, en donde hace una interpretación de la prohibición de la Constitución y dice esto es de la ley, yo creo que eso estaba en una ley en Costa Rica porque declaran inconstitucional el artículo donde se prohibía la reelección presidencial. Lo hace la Corte Constitucional. Nicaragua vio eso en el 2009, lo ve y dice Daniel Ortega, yo no tengo la mayoría para reformar la Constitución, ¿por qué me voy a estar matando yo con poder constituyente? En Nicaragua no hay revocatoria de mandato para hacer uso de ella. Y dijo, bueno, pues la única vía que yo tengo es irme de amparo ante el Tribunal Constitucional, decirle, mire, yo soy presidente, quiero presentar mi candidatura para el siguiente proceso, pero esa constitución mala me lo prohíbe, porque yo ya fui presidente en los 80s, vuelvo a ser presidente ahorita y solo permite 2 mandatos no consecutivos. Esa constitución me transgrede mis derechos político-electorales. Y en amparo, la Corte de Nicaragua le dice, efectivamente, hay una violación del principio de igualdad porque a los diputados se les permite reelegirse indefinidamente, es un cargo de elección popular, de democracia representativa, y a ti que eres un cargo de elección popular, se te prohíbe. Casos similares, tratamiento distinto, violación del principio de igualdad. Ahí está la sentencia del 2009. Declararon inconstitucional a la propia Constitución. Dijeron, esa parte de la Constitución donde te prohíbe presentarte indefinidamente es inconstitucional, es contrario al principio de igualdad. Hay un texto de Otto Bachow, de un alemán, que hablaba de normas constitucionales inconstitucionales, así se llama el texto, lo pueden descargar de internet, pero Otto Bachow lo escribió en el momento en el que Alemania estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, o lo escribe para hacer frente a o sea, como dar una respuesta a la Constitución de Weimar. Pero no es algo que lo podemos exportar a todas las partes del mundo. Y Nicaragua, viendo lo que había hecho Costa Rica, que sentó la semilla del mal, tiró la piedra y escondió la mano, dijo, pues nosotros también. Y ahí está Daniel Ortega, reelección indefinida. Ahí está Honduras con reelección indefinida a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. Ahí está Bolivia, Evo Morales lo hace después
reelección quería también indefinida, a través de pasar por encima del plebiscito del 2016, donde el pueblo le dice, no queremos reformar a la Constitución, son 2 mandatos y te vas. Se va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dice, no es que la Constitución sea inconstitucional, es que es inconvencional. Ahí está un Hugo Chávez reformando la Constitución para pasar por encima de la reelección, de la prohibición de reelección o del límite a la reelección. Entonces, como nos dice, esto no lo estoy inventando yo, es que la Corte Interamericana en esa opinión consultiva nos dice, ojo, ¿qué países están haciendo esto? ¿Qué países están? ¿Qué tipo de democracias son esas? Si es que se puede llamar democracia esto. Y a partir de ese momento en el que, por ejemplo, en Nicaragua, que es el caso que yo conozco de primera mano, Daniel Ortega se puede reelegir indefinidamente, se acaba todo. Lo poco que había, porque esto es una merma, miren, lean el libro, sí lo leyeron, ¿no? Me imagino, el de cómo mueren las democracias. Es que lo escriben para Estados Unidos en el momento de Trump, pero es que es algo que nosotros lo podemos poner en nuestros países y nos vemos pintados en ese libro. Y hablo yo como nicaragüense, ¿no? Porque es el país del cual yo puedo hablar y vi cómo se iba mermando a las instituciones, a la democracia. Y yo les decía, es que la ciudadanía, yo misma, yo trabajaba en la Suprema Corte y yo me siento súper responsable, pero claro, responsable desde aquí, yo estoy muy linda, aquí sentada, muy contenta, ¿no? Los que están allá, que es mi familia también, no tienen esa misma situación, pero ya no se puede hacer nada, no hay nada que hacer. Se revirtió la democracia, nosotros no fuimos responsables, nos daba igual, nos polarizamos, ¿no? A favor de Daniel Ortega o en contra de Daniel Ortega. Y quien se hacía poderoso era Daniel Ortega, le valía, que le da igual si el pueblo ahorita se está muriendo de hambre, si frente al COVID habían vacunas o no habían vacunas, si mataron a no sé cuántas personas que salieron a manifestarse en el 2018, si hay presos políticos que eran los candidatos en esta elección pasada, en noviembre hubo una elección presidencial, todos los políticos que se metían a la oposición están presos, aislados, no se sabe dónde están. No se sabe qué condiciones tiene. Y el mundo, bien, gracias. Si Rusia entró a Ucrania y se sabía que iba a pasar esto y nadie hizo nada, mucho menos que van a hacer nada por un país como Nicaragua, donde no tienen un interés económico. Entonces, el punto es ¿quién defiende la democracia? La ciudadanía. ¿Quién se va a ver perjudicado porque esta democracia que no nos gusta desaparezca? La ciudadanía. ¿Creen ustedes que a los y las nicaragüenses, si ahorita nos dicen, es que miren, esto que tienen ahorita o esa mala democracia representativa, 1000 veces diríamos democracia representativa. Latinobarómetro nos dice, los 2 países donde hay mayor aceptación de la democracia, donde hay una mayor aprobación, eran Venezuela y Nicaragua. ¿Por qué? Porque hay un clamor de lo que ya no tenemos. Pero quienes tienen la democracia les da igual y están viendo que se revierten las instituciones. Y les da igual, porque eso es político, eso a mí que me importa. No, porque hay que estar en un bando o en el otro. No, es que hay que estar en el bando de la democracia. Lo demás va a dar igual, ¿eh? Entonces, yo siempre sí soy muy, muy enfática en esto, ¿no? Yo cuando les cuento lo de la democracia participativa, yo les digo, está muy bonito, yo les estoy, y esto está bien que exista, ¿eh? Pero hombre, ser ciudadanos con un espíritu crítico y ver para qué se utilizan. Es que si no, somos ciudadanos fríos, ¿eh? Y al final, pues, ahí está el ejemplo de lo que está pasando en la región. Que yo no digo que eso va a pasar, ni quiero que se malentienda, ¿eh? Yo les estoy contando lo que pasa. Y a cada uno toma sus propias conclusiones. Yo no puedo decir lo que va a pasar en este país. Y es que México tampoco está en ese punto, ¿no? No está en ese punto y hasta el momento no creo que exista ni el interés en un poder constituyente, pues no le veo yo si quieren reformar lo de la reelección, lo pueden hacer sin necesidad de constituyente. Claro, el constituyente es como que legitima más, porque como les digo, incluso en España la gente decía, constituyente, pero ni sabía lo que era, ni la consecuencia que podía tener. Tampoco hay que satanizar la reelección presidencial. Ojo, pero la indefinida, ahí sí, es un problemón, ¿eh? No hay que satanizarla porque ahí está Estados Unidos con 2 elecciones presidenciales. Miren, si ustedes revisan en Estados Unidos, que es la cuna del presidencialismo,
cuando se introduce, no hay un límite a la reelección presidencial. Estados Unidos es a la inversa que nosotros. Nosotros nacemos con límites y los vamos quitando. Estados Unidos nació sin límites en la Constitución, no había límite a la reelección, y luego lo ponen. Si no me equivoco, fue Roosevelt, ¿no? El que estuvo como 4 periodos. ¿Fue Roosevelt? Fue un presidente que estuvo como, entró para sustituir a otro, luego le eligieron 2 veces y en el tercer mandato en el que le iban a reelegir fallece. Y es ahí donde a mediados del siglo pasado dicen, hombre, es peligroso el dejar reelección, porque claro, se habían ido como autoconteniendo 2 mandatos, esa era como la práctica, ¿no? Y en este caso vieron que era posible que alguien estuviera en el poder más de 2 periodos, y por eso es que lo limitan. Porque no nos equivoquemos, el titular del Ejecutivo en un sistema presidencial es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, tiene un sumo poder. En un sistema parlamentario, que era lo otro que decían en Nicaragua, es que en el sistema parlamentario no hay límites. El jefe de gobierno, le hace Angela Merkel, puede estar 20 años en el poder. Pero es que es otro sistema, es el sistema parlamentario, a ella la controla directamente el Parlamento. Y en ningún momento Angela Merkel iba a revertir la democracia, subvertirla, cuando el Parlamento le estaba controlando. Y es que hay un jefe de gobierno, pero hay un jefe de Estado. En Alemania hay un presidente, que nosotros la verdad es que no lo conocemos, pero lo hay. Y por eso es un sistema diferente, no podemos hacer el parangón directamente, ¿no? Anet y Paulo, creo. Sí, de hecho, para lo que comentábamos ahorita, sobre los tipos de democracia, es que también dentro de los tipos de democracia considero que hay como subtipos o variantes en las que se pueden dar combinaciones como las que estamos viendo, ¿no? En el caso de Latinoamérica, ¿qué ha pasado? Que en la mayoría han sido regímenes de gobierno autoritarios, o pues sí, prácticamente autoritarios, que tratan de adoptar las prácticas democráticas o un régimen democrático, pero es muy difícil implementarlo en su totalidad, ¿no? Por las varianzas que tiene y características que tiene cada país. No algunos, como lo mencionaba, Venezuela, Bolivia, Chile, que han tratado de hacer esa transición democrática, no lo han logrado en su totalidad y ni lo van a lograr por las bases que han tenido, por más que reformen, por los vicios políticos, por los personalismos del poder. Son muchos problemas que trae consigo una transición democrática, ¿no? En el caso de México, en los años 90, cuando se empezó a hablar precisamente de todo este proceso de transición democrática, hubo la discusión de cambiar la Constitución, ¿no? Si se tenía que cambiar o no, o si se tenían que cambiar los fundamentos del funcionamiento del sistema político. Se llegó a la conclusión de que no, y precisamente ir haciendo los cambios en la Constitución paulatinamente, ¿no? Para tener lo que ahorita tenemos, que tampoco es perfecto, pero es lo idóneo, ¿no? Son prácticas que se tienen que ir construyendo tras el paso tras el paso del tiempo y tras el paso de las elecciones, ir viendo las deficiencias que se tienen que ir modificando, ¿no? En ese sentido. Y sí, Anet, estoy de acuerdo. Otra idea, pero ya se me fue, a ver si ahorita se me... Sí, cuando quieras, abres el micrófono cuando quieras. Y sí, claro, gracias. estoy de acuerdo, y además México es un ejemplo en lo electoral, o sea, es base, ¿no? Esa transición de México que se empieza en la década de los 70, es un ejemplo a seguir para otros países de la región, hasta el punto que en México se ha permitido, a partir de eso, la transición política entre 2 partidos, ¿no? PRI, PAN, PRI, y luego un partido que yo les decía, bueno, nuevo, podríamos decir que nuevo o no, pero pues no estaba en la palestra política, ¿no? Morena. Esto es un ejemplo a seguir para el resto de América Latina. Y el punto que dice Anet es algo importante, ojalá yo hubiese sido socióloga, me encantaría haber sido socióloga, no lo soy, y no creo hacerlo ya, la verdad es que ya no me da la vida para estudiar sociología, pero ¿qué sucede en estas comunidades que tenemos esta deriva, ¿no? Miren, siempre nos hacemos... Hay que ser críticos, ¿no? Ahorita te doy la palabra, Pablo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué en Nicaragua venimos de una dictadura de Somoza de 40 años
hay una revolución que fue magnífica, una revolución intelectual, ¿eh? La revolución sandinista fue de corte cultural e intelectual. Hay un bastión intelectual y cultural producto de ella increíble. Y que producto de la revolución venga un autoritarismo, que luego se decía, bueno, en los 80 fue autoritario el sandinismo por el bloqueo de Estados Unidos, porque claro, estaba la Guerra Fría con Rusia. Y salimos otra vez del autoritarismo de los 80, tuvimos un breve periodo en los 90 de democracia, tuvimos la primera presidenta mujer de América Latina electa en el 90. Para Nicaragua eso no fue una barbaridad que una mujer fuera la presidenta del país, quizá por la misma revolución donde las mujeres tuvieron una imagen de poder, ¿no? De lucha. Y se vio muchas mujeres encabezando la lucha y luego en el gobierno de Daniel Ortega de los 80. Y hay una primera mujer presidenta en el 90, o sea, qué barbaridad. Y luego tuvimos un par de gobiernos más en ejercicio democrático y vuelve otra vez. Revertimos a la dictadura. Y hoy estamos en una dictadura plena, de la cual no sé cómo se va a salir. Yo no veo la posibilidad de salir de esa dictadura, ¿no? Menos que suceda un milagro maravilloso, no veo cómo se pueda salir de la dictadura. ¿Qué pasa en este país? Porque claro, decimos, malditos políticos, qué malo, Daniel. No, pero ¿qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en nuestras culturas? Para que estemos siempre en esa reversión, ¿no? Para que no sepamos vivir en democracia. Algo pasa culturalmente. Es algo cultural, ¿no? Y eso es algo que deberíamos estudiar en todos nuestros países. Es algo importante. Dos cuestiones que siempre en las clases uno aprende muchísimo: responsabilidad ciudadana y el aspecto sociológico. Me quedo con ello para indagar un poco más, porque lo jurídico es importante, pero es que lo real, lo sociológico, eso es trascendental. Podemos tener las mejores normas, pero si como comunidad no estamos preparados, pues no sirven para nada, ¿no? Yo no sé si Pablo te había levantado la mano otra vez. ¿O era sí, la cuestión era esta. Y creo que va un poco relacionado con la pregunta de la compañera. Si bien es cierto, como acabas de comentar, puede existir una norma casi perfecta y el tema cultural es lo que impide que se haga un avance. ¿Qué papel jugaría, y a lo mejor me salgo un poco del tema con la pregunta, pero qué papel jugarían las instituciones como los soples en la materia cultural? Hablando de una cultura democrática, participativa, que a final de cuentas es lo que estamos buscando. O sea, que la sociedad encuentre en los mecanismos de participación ciudadana una opción para poder decir sí o no, o es más, yéndonos un poco más profundo, a lo mejor más fuerte, que las consultas ciudadanas sean nuestro constituyente, para poder frenar de alguna u otra manera determinadas formas de reforma, o poder evitar situaciones como las famosas reelecciones indefinidas. A eso, o sea, el papel, ¿cómo? O la posibilidad de fortalecer los soples en materia de cultura democrática para que poder coadyuvar en el mejoramiento de los mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que por ahí voy. Sí, es importante. La cultura cívica es trascendental en un país. Es lo que les decía, es información, es sensibilización, es toma de conciencia. Creo que en eso en México tampoco se han quedado atrás. Yo siento, ¿no? Como extranjera, pues sí siento ese impacto de la cultura cívica. Es más, miren, el Tribunal Electoral a través de la Escuela Judicial también lleva a cabo, ¿no? esa función de cultura, se ha centrado mucho en esa función de cultura cívica. Es algo sobre lo que se tiene que seguir trabajando, porque si no tenemos a una ciudadanía informada y consciente, pues caemos en eso, ¿no? En letra muerta, en textos que pueden ser importantes y que sean letra muerta. Ahora, ustedes tienen esa posibilidad, ya está regulado en la Constitución. Hubo un primer ejercicio, no hay que satanizar ese primer ejercicio, no salió bien,
Es verdad, es que la gente ni fue. ¿Cuánto fue el porcentaje de personas que fue a votar? El 7%. No tengo bien el dato, pero es el primero puede ser de muchos, es que De a eso me muchos, refiero. claro, eso, de muchos. Y los empezamos a trabajar, si los empezamos a divulgar, a promocionar desde lo infantil, desde las primarias, yo creo que va a llegar un momento en el que esa cultura ya va a ser inherente al propio ser humano. Participar, tomar decisiones, no necesariamente ser candidato de un partido o un candidato independiente. O sea, yo creo que estos mecanismos nos dan la pauta para poder contribuir a la toma de decisiones. Exacto, me parece muy acertada tu participación, Pablo. Y sí, ojalá construyamos este tipo de, porque para eso están los mecanismos. Miren, esta vez no salió como debía salir, pero es un primer ejercicio. A mí me gustó muchísimo en ese sentido la participación del ministro Saldívar en esa sesión tan paradigmática de la consulta popular, ¿no? Donde se evaluaba la constitucionalidad. Él decía, hay que abrir las compuertas de la participación ciudadana, porque antes de esto se habían presentado propuestas de consulta que no habían podido llevarse a cabo, porque decían, es que la materia es inconstitucional. Habían existido propuestas previas a esta consulta y él, aunque no estuve de acuerdo con esto, o no entendí el argumento quizá, ¿no? De lo que él decía que podían llegar a ser o no vinculantes, eso yo ya no lo entendí, pero sí esa parte donde este ministro alentaba, ¿no? Y otros ministros también alentaban a decir, hay que abrir esas compuertas, pasemos, demos el paso, que la gente comience a familiarizarse con la consulta popular, ¿no? Que se comience ahorita con la revocatoria de mandato, que se familiaricen y que se familiaricen, como dice Pablo, de manera informada, que vean, ¿no? México es un paradigma en muchas cuestiones para la región. Incluso me atrevería a decir que para el mundo, por ejemplo, en materia de paridad, México, cuantitativa, México es un paradigma a seguir, ¿no? Y mucho tratamiento de inclusión también es un paradigma a seguir. ¿Por qué no rompe con lo mal que se ha hecho en el uso de estos mecanismos a nivel de la región y comienza a apropiarse de ellos para la finalidad que deben cumplir los mismos, que es una ciudadanía activa en el ejercicio de toma de decisiones? Me encanta que Paulo haya hecho ese comentario porque creo que podemos sacar algo positivo, ¿no? Siempre estamos en lo negativo y creo que he pasado contándoles cosas negativas y ahorita me siento así como iluminada y digo, bueno, sí, hay que ser positivos y hay que pensar si la ciudadanía mexicana se apropia de estos mecanismos de manera informada, quizá pueda luego decirle a la región, miren, esta es una buena forma de utilizar. Ahorita van a tener un ejercicio de revocatoria de mandato, es la primera vez que se lleva a cabo, entonces en consecuencia es normal que existan todas estas disputas que se han venido teniendo, ¿no? Sobre si el INE tiene el presupuesto, que no, que si unas cuantas casillas, que va a ser la primera vez en un sistema en el cual hay prohibición incluso de reelección, en donde se permite esta revocación de mandato. Esperemos que el ejercicio de resultados positivos en el sentido de esto, de que se comiencen a apropiar, de que se empodere la ciudadanía y de que digan, mira, podemos quitar a alguien que si este presidente tiene una alta legitimación, pues mira, lo tiene. Es que eso no lo podemos negar. Es que lo tiene, es que estamos viendo las encuestas. Andrés Manuel tiene una alta legitimación. Que X o Y lo tiene. Y aquí el soberano es el pueblo y decide la mayoría, porque en una democracia es así. Yo veo prácticamente imposible que le revoquen el mandato a Andrés Manuel López Obrador. Pero esto no se trata de Andrés Manuel López Obrador. Él mismo dice, yo me voy a retirar. Se trata de México. Ustedes en el futuro van a poder hacer uso de estos mecanismos y en algún momento quitar a, qué increíble, ¿no? Quitar a un presidente del gobierno. Ojalá, o sea, ¿cuánto no daríamos en mi país por tener esa oportunidad democráticamente quitar a un presidente del gobierno? Porque la vía que tenemos los nicaragüenses es la guerra civil, nadie iba, o sea, no, ni hay armas para guerra civil, ni hay ganas para guerra civil, o sea, nadie quiere, ni
estamos locos, la gente prefiere ya someterse a la dictadura, pues, nos sometieron, que es como lo que quiere hacer ahorita Vladimir Putin en Ucrania. ¿Qué quiere? Someter, imponer, pues ya la gente dice, bueno, ¿es esto o es guerra? Me someto. Qué barbaridad. Entonces, les decía la iniciativa para avanzar un poco, esto fue introducido a través de una reforma constitucional, esta reforma fue del año 2012, ¿dónde la encuentran? Pues en el artículo 71. ¿Quién puede iniciar leyes? Y en el artículo 71 se dice los ciudadanos en un número equivalente a por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores. Ahí es donde yo les decía que en México, incluso en esto, la regulación no es una regulación prohibitiva, ¿no? Un 0.13%. Ayer daban, no sé si un compañero nos daba el dato de cuánto es el 0.13% en cifra exacta, ¿no? Que también es importante tener esa noción. Y no es prohibitivo como en otros países en donde yo les decía que se exige el 10%. Imagínense un 10%, es altamente, o sea, difícil conseguir un 10%, ¿no? Para respaldar una iniciativa popular. En España, les digo, son 450,000 firmas, si no me equivoco, son 450,000 firmas, y es un país de 40 y tantos millones de habitantes. Es difícil conseguir, ¿no? Todo ese respaldo, pero sí se ha conseguido. Ahora, ¿qué pasa una vez que se consiguen las firmas? Pues se tiene que presentar un texto articulado, ¿no? Ante una de las cámaras, que va a ser la Cámara de Origen, puede ser la de diputados o la de senadores. Una vez que se presenta el texto articulado, también debe contener pues, los nombres concretos con la credencial del elector, ¿no? El número identificador en la credencial del elector de quienes apoyan esta firma, y también un representante de la iniciativa legislativa popular. Es importante la representación porque es quien va a comparecer luego a las cámaras para defender esa iniciativa popular, ¿no? Para cabildear, y un domicilio para oír notificaciones. Una vez que se recibe esta iniciativa legislativa, pues lo que se hace es, una vez que pasa la fase ciudadana, es elaborar la ley y recolectar firmas. Hasta ahí llega el poder de la ciudadanía, ¿eh? Una vez que hace esto, entrega su producto a las cámaras, y el pleno de la Cámara solicita de inmediato, donde se haya presentado, ¿no?, al Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral, que verifique si realmente estas firmas son válidas. Una vez que el INE recibe esta solicitud, tiene 30 días naturales para verificar si se cumple con el 0.13%. Si no se cumple con el 0.13%, se archiva el asunto. Esta decisión puede impugnarse ante el Tribunal Electoral. Si se cumple con el 0.13%, entonces sigue el procedimiento de tramitación de la iniciativa legislativa popular. ¿Qué pasaría? Pues pasaría a comisión y a pleno, y sigue el procedimiento de tramitación de una ley. Es ahí donde les digo que hay que preguntarnos si realmente esta regulación se corresponde con una participación democrática directa, o es más bien un impulso para la democracia representativa. Pareciera que es un impulso lo que da la ciudadanía, ¿no? Que pone sobre la mesa cuestiones que son trascendentales para la ciudadanía, no para la clase política, y se la deja al legislador. No hay más. Ahora, que si el legislador en las comisiones la congela, ayer decían, la pone en la congeladora, pues puedes ir al Tribunal Electoral. Puedes ir al Tribunal Electoral en un JDC, y el tribunal puede obligar al legislador a descongelar, pero no aprobar. Entonces, hay que ver esa regulación si es realmente un ejercicio de democracia directa. A mi juicio, no tanto, ¿eh? O sea, el punto es presentar el texto articulado, pero ya después de eso, no tanto. Paulo, ¿tienes la mano levantada? No, Wendy, no, perdón. Sí, Es que como ando en el teléfono, sí, creo que se me marca, pero ahorita no. Pero gracias por las flores. No.
Ok, se han presentado iniciativas legislativas. Estuve en una clase donde alguien decía que no se habían presentado, pero sí se han presentado. Un ejemplo son estas, ¿no? Ayer decían, es más, muy propiamente, que la única que se ha aprobado es la denominada Ley 3 de 3, pero previamente a esto ya se habían presentado iniciativas prácticamente desde el momento en que se aprobó la reforma en 2013, se presentó esta de Internet para Todos, en donde pues la iniciativa lo que pretendía era esto, el acceso libre a Internet a partir de la reforma de algunos artículos de la Constitución. Se presenta, se reúnen las firmas, se comienza a tramitar, pero en ese momento se presentó una iniciativa por parte del Ejecutivo a la Cámara de los Diputados para reformar, ¿se acuerdan?, la Ley de Telecomunicaciones. Entonces, los promoventes de esta iniciativa aprovecharon ese debate para ir a cabildear que en esa reforma a la Ley de Telecomunicaciones se aprobara el acceso a Internet, ¿no? Y esto está en el artículo 6 de la Constitución, ¿no? Se aprueba en 2013 la reforma a la Constitución garantizando este acceso a las TIC, y pues no sé yo si esto es tan más o menos eficaz, pero lo que observamos es que aquí, aunque no se tramita la iniciativa hasta el final, sí influye de alguna manera en la decisión del poder político. Quizás eso es la... A ver, yo me voy a quedar ahora con lo de Paulo, ¿eh? Me voy a quedar con tu participación, Paulo, de lo positivo. Ya no voy a ir con esa nube negra de, ay, qué mal y está mal regulado. Ahora, lo positivo, ¿no? Vamos a fijarnos. Y aquí, aunque la iniciativa legislativa no te permite a la ciudadanía ir hasta el final, sí sirvió de base para, sobre la reforma a la Constitución propuesta por el Ejecutivo, introducir este derecho al Internet. Hubo otra propuesta y bastante interesante en 2014 de la segunda vuelta electoral y revocatoria de mandato. Miren, desde el 2014 se hablaba de esto, de la posibilidad de revocatoria de mandato, que se aprueba posteriormente y no con iniciativa popular, pero ya se deja puesto sobre la mesa esta cuestión, ¿no? Luego lo voy a copiar. Joel, gracias Joel, sí, ayer lo habías dicho, entonces son 89.875,71 en la lista nominal de electores, y es 110, ajá, yo creo que algo así tenía yo también, el 0.13%. Entonces, en el año 2014 se lleva una iniciativa también de segunda vuelta electoral. Eso es lo que se llama el balotaje, ¿no? Se ha discutido en México sobre si debería existir o no segunda vuelta electoral. Tiene pros y tiene contras. El contra es que se tiene que volver a hacer un proceso electoral, ¿no? El pro, el beneficio, es que la Constitución te fija un porcentaje de votación para que un gobierno sea electo. Y con eso significa que ese gobierno va a llegar con un respaldo, con una legitimación ciudadana, ¿no? Si no se alcanza ese porcentaje, los dos candidatos más o candidatas más votadas van al balotaje. Eso que quiso introducir en 2014, y también la revocatoria de mandato. También esta propuesta fue aprobada por más del 0.13%. Esta segunda iniciativa no logra culminar, ¿no? Pero fue importante porque dio lugar a una sentencia del Tribunal Electoral, un JDC del año 2016, a ver, 93.487,582. Sí, los datos me sirven luego para siguientes clases, y este es febrero 2022. 93.487, ok. Estadísticas, lista nominal. Vale, muchas gracias. Gracias, Joel y María Dolores. Ahorita abro la liga para que no se me... Bueno, entonces, esta iniciativa dio lugar a una sentencia de sala superior en la que determinó que las comisiones son responsables de seguir el trámite y discusión en los términos señalados para el procedimiento de creación de una ley. Aquí lo que se decía es que se había presentado la iniciativa legislativa, creo que fue en septiembre de 2014,
el Instituto Nacional Electoral había avalado que se cumplía con el 0.13% de las firmas desde noviembre de 2014 y desde marzo del 2015 las comisiones no le habían dado trámite, la comisión de la Cámara de Diputados ya no le había dado trámite a esta iniciativa, la metió, como decían ayer, en la congeladora. Entonces, en 2016 presentan un JDC diciendo que hay una omisión por parte de las comisiones. Era la Cámara del Senado, creo, en este sentido, no había sido la de diputados, sino la del Senado, y se discutieron cuestiones importantes. Una de ellas trae a colación el Tribunal Electoral y dice, se trata de una omisión por parte de las comisiones, porque lo que decían aquí las cámaras era, le decían al tribunal, ya pasó el tiempo para que introdujeran un JDC, pero aquí lo que se dice es una omisión, es de tracto sucesivo, entonces el plazo legal siempre está abierto para impugnarlo, y luego decían, no tienen interés jurídico los ciudadanos en controvertir esta omisión, y aquí fue enfático el Tribunal Electoral y lo que dijeron es la iniciativa no se agota, como yo les decía antes, en presentar la propuesta, hasta ahí llega la participación o el interés del ciudadano, ¿no? Es en que realmente la propuesta tenga un ejercicio eficaz y termine con un pronunciamiento del legislador y le dice aquí hay legitimación y efectivamente hay una omisión por parte de las cámaras de tramitar esta iniciativa legislativa. Luego hubo otra iniciativa, un par de ellas referidas a la familia y el matrimonio, ¿no? En 2016 sabemos que en México, a partir de la sentencia en acción de inconstitucionalidad 2/2010, la Suprema Corte se pronunció en que es inconstitucional el matrimonio como una unión exclusiva entre hombre y mujer con fines reproductivos, ¿no? Entonces aquí... claro, si vamos a la Constitución no nos dice nada sobre el matrimonio, nos habla sobre la familia y que se debe proteger, pero la Corte, que es el Tribunal Constitucional, interpretó y dijo es inconstitucional exigir que el matrimonio sea entre hombre y mujer. Esa iniciativa era regresiva porque decía, no, el matrimonio tiene que ser con el matrimonio entre hombre y mujer y familia nuclear. Claro, eso nos ponía de frente con cuestiones muy controvertidas, ¿no? El concepto de matrimonio, el concepto de familia. Si el matrimonio solo fuera entre hombre y mujer para la procreación, entonces incluso parejas heterosexuales no podrían tener derecho al matrimonio si una de ellas no puede procrear o no quiere procrear, ¿no? Y totalmente, no sé, es un argumento no sólido, ¿no? Es un argumento totalmente que se puede caer. Ya ese fin reproductivo iba unido con la concepción religiosa del matrimonio. Hoy día hay parejas que no quieren tener hijos o que no pueden tener hijos, ergo, con ese argumento no deberían tener derecho al matrimonio. El matrimonio tiene otra finalidad que trasciende a la procreación. Entonces, desde luego esta iniciativa no tuvo asidero, ¿no? Y luego la ley 3 de 3, que es la que ya decíamos, que sí ha sido que es una reforma presentada, ¿no? En 2016 ante la Cámara del Senado y se proponía crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hacer públicas 3 declaraciones. Fue respaldada por un alto número de ciudadanía, creo que como 650,000 firmas la respaldaron y es la única iniciativa que ha prosperado a día de hoy. Hubo unas modificaciones que se hicieron en la Cámara, pero se aprueba el espíritu de lo que quería la ciudadanía a través de la misma. Y hay otras, ¿no? Bien, reducción de cuotas del IEPS, el impuesto especial, reforma educativa, gobierno sin privilegios. Esta de gobierno sin privilegios, aunque no se logra aprobar, también pone sobre la mesa cuestiones trascendentales que luego sí forman parte de las decisiones políticas. Por ejemplo, se pretendía revertir los seguros de gastos médicos mayores, desaparecer el fuero, las pensiones vitalicias. Vemos que sobre esto pues todavía se sigue hablando, ¿no? Sobre la austeridad. Derecho a energía eléctrica, regulación ya, que se refería al uso lúdico de la marihuana, ¿no? Lo que se pedía era reformar todo lo relacionado
con la regulación de la producción, procesamiento, distribución, venta de productos derivados del cannabis, ¿no? Y el proyecto lo que establecía es que se tenía que reformar la ley de salubridad pública, se llama así, no me acuerdo si se llama así la ley, ¿no? La Ley General de Salud, ¿no? Es más bien la Ley General de Salud. Esto se introduce en las cámaras, no tiene luego una tramitación final, pero nosotros sabemos que a partir de sentencias de amparo que se fueron dando en México, producto de la reforma de 2011 que introdujo esta figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, a partir de 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido en amparo indirecto, pues lo que se hace es declarar inconstitucional, ¿no?, ese precepto de la ley de salud, y hoy día estamos frente a la regulación. Quizás si no se hubiese puesto sobre la mesa a través de esta iniciativa, no se hubiese comenzado sobre la palestra pública a hablar sobre el tema. Entonces, ese es un panorama, ¿no?, de lo que pasa con los mecanismos de democracia participativa. Creo que en esto, como en México, ¿no?, todavía está la oportunidad de encauzar bien estos mecanismos. Yo les he contado lo que ha pasado en otros países. Eso es un ejemplo, ¿no?, para hacer ajustes en esta legislación y en el uso de los mismos. Yo no he dicho en ningún momento que en México vaya, no me malentiendan, que en México vaya a pasar esto. Yo les cuento lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque viendo lo que pasa en otros sistemas, pues uno puede estar alerta para reencauzar la regulación en este país. Con relación a la iniciativa legislativa, que es el tema que nos ocupaba directamente, ya ven, ¿no?, es un mecanismo que incluso la doctrina se pregunta, ¿es de democracia directa o más bien de representativa? Lo positivo es que pone sobre la palestra temas que quizá de otra manera no entrarían en el debate político y pueden dar pie para que se regulen, quizá no por esa vía, pero sí por otra, ¿no?, como ocurrió con la ley de telecomunicaciones, o en este caso de la legalidad del uso lúdico de la marihuana. Entonces, aquí les dejo yo sentado sobre la mesa estas cuestiones. Es un llamado también a reflexionar, ¿no?, a valorar lo que se tiene en México. Es un país que viene de un siglo de un partido hegemónico y ha logrado transicionar hacia la democracia, y lo ha hecho, Ha habido alternancia en el ejercicio del poder, y esto es un signo de una salud democrática. Ojalá México pueda seguir manteniendo esa democracia y seguir fortaleciendo la democracia, ¿no? Creo que ese es el objetivo que todos y todas deben perseguir. Y bueno, yo creo que con esto cerraría mi participación. ¿Será posible? Sí, ahorita se las mando a Miguel Ángel para que se las haga llegar a sus correos electrónicos. Y bueno, como siempre también les digo, en la última diapositiva les dejo mis direcciones en Twitter. No he estado tan activo últimamente en Twitter, ando muy dispersa. No quiero discutir, ¿saben? Luego es que uno discute mucho. Pero sí me gusta compartir información, también información académica, ¿no?, sobre programas académicos o posibilidades de hacer algún estudio en el extranjero. Y pues mi correo electrónico, por si les puedo servir en algo alguna vez, no tengan duda. A veces no respondo al momento, pero sí respondo, ¿no? Y si no, me vuelven a escribir hasta que responda. Y bueno, muchas gracias. He aprendido muchísimo con ustedes. Ha sido 2 días de sesiones muy, muy reflexivas para mí, ¿no?, de lo que ustedes han expuesto, y nos vemos en siguientes eventos del Tribunal Electoral 120. Bueno, nos vemos y buen fin de semana. Gracias, doctora. Un abrazo. Hasta luego. Bonito fin de semana. Buen fin de... Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la exposición. Bonito fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.